Este programa de intervención está avalado por la Consellería y financiado por un programa que se llama los contratos programas y que tiene una duración de un año. Y lo que voy a exponer aquí es el final de ese programa, que empezó en septiembre del año pasado y que ha terminado ahora prácticamente en junio. Le llamamos Aulas con Vida porque el objeto del programa era que entendemos que la educación no es un espacio estático donde entran los alumnos, alcanzan unos niveles curriculares determinados que la legislación determina y se van. No, al revés, pensamos que es un espacio donde tienen que interactuar las personas con el objeto de crecer a nivel de persona, como sujeto, como individuo que se va a incorporar al día de mañana a la sociedad. Al aula, un espacio donde se te reconoce, porque lo primero que hago el primer día es reconocerlo. Bienvenido, estás con nosotros. Todos son reconocidos. Y en el momento que yo te reconozco, formas parte del espacio inclusivo. No viene a mí, voy yo a ellos, de cualquier nacionalidad. Porque tengo que dar las gracias a gente que no ha creído en el programa dentro del espacio nuestro, porque esa es la realidad. Y lo que nos ha permitido es que cuando los alumnos encuentran una figura que lo reconoce, tienen muchísima mayor protección frente a los hostigamientos de otro compañero o compañera que rechaza eso. No pasa nada. Lo importante es respetar los contextos y que tengan la suficiente resiliencia para que entiendan que ese comentario que otra persona externa a ellos le ha dicho no tiene por qué ser verdad. Al revés, porque la vida es eso. Saber moverte en cualquier contexto, favorable o desfavorable, donde se van a encontrar a lo largo de la vida. Porque en el momento que todos te cubren, te protegen y te caes, no sabes levantarte. Esta gente siempre ha estado abajo, porque les dijeron en un momento que no valían. Porque capacidades intelectuales las tienen. Pero les falta cariño, les falta amor y respeto. Respeto que se tiene que dar a ellos. Este programa se basa, es un modelo, lo que hacemos es crear el marco de inclusión. Nosotros lo que hemos presentado es el modelo de inclusión, es decir, un modelo donde se incluye a la persona y donde trabajamos desde la persona. Este modelo, esta especie de aula, lo que nos permite es trabajar multidisciplinarmente. ¿Qué significa? Trabajamos a nivel de... Tenemos una línea que se llama los mentores, donde ella es la que coordina todos los mentores, y se entrenan a los que son los futuros mentores del año siguiente, se les entrenan en habilidades sociales. Es un programa que dura 2 meses, donde se les hace meditación, donde se les enseña inteligencia emocional, donde se les enseña negociación, resolución de conflictos, donde se les enseña mentoría, y voluntariamente ellos deciden querer apuntarse para coger a los PCPIs que van a empezar el año que viene. Ellos no lo saben. Por tanto, ellos se convertirán en los tutores. Este año lo hicimos con lo que es el porque no les conocen de nada. En el PCPA, el que hemos hecho la investigación, el 100% de los sujetos fueron a hacer prácticas. Todos fueron. No hubo ningún excluido, cosa que en el otro, ¿ves? Sí que se han empezado a excluir a personas, por tanto, el aula lo excluye, tú no vas a las prácticas, por diferentes condicionantes, porque tengan trastornos, porque tengan falta de resistencia o porque no vayan a clase. No, aquí se decidió desde el primer momento que todos tenían que asumir sus responsabilidades era asistir a las prácticas. Incluso han sido mejores valorados que grupos de estudios superiores. Es decir, este modelo no funcionaría si no tiene un objeto, y es incorporarse al sistema educativo de la Los sujetos que se han presentado, que han estado en clase, los 14 alumnos y alumnas, 2 han decidido que van a continuar, aunque saben que van a... El resto, 2 de ellos van a continuar en el segundo PCPI para sacarse la ESO, y del resto, 11 se presentaron a las pruebas de grado medio, por tanto evaluados desde el exterior, no nosotros, 100% aprobados. Nota media 6,5 la más pequeña, 8,15 la más alta. Por tanto, ningún suspendido en pruebas de acceso y 100% aprobados. En nuestros 34 PCPI se ha hecho con uno de ellos. El objeto es que este año entrará otro programa y así hasta dentro de 4 años que todos los programas de cualificación profesional se basarán en aulas inclusivas.
¿En qué consiste principalmente el modelo de inclusión? Pues mirad, es eso, lo que hay ahí. No hay diferencia. El docente no se diferencia de los alumnos ni de las alumnas. Esa es la idea de la inclusión. Esa es la idea. So kiss me. Kiss me down by the broken tree house. Swing me up on its hanging time. Bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. So kiss me.